regreso a su programa Criterios, hoy con un programa muy especial con dos economistas, Jesús Cacique y Víctor Álvarez. Con ellos queremos tratar todo lo que es la problemática que en este momento sí ocurre en Venezuela. Vamos a empezar entonces con Víctor Álvarez. Bueno, está a la vista de todos, ¿no?, que la situación económica en el país está muy apretada, muy difícil, ¿no? Todos los indicadores que tienen que ver con el auge inflacionario, la creciente escasez, ¿no?, y todos los problemas de acaparamiento, de especulación, ¿no?, que azotan a la población, dejan una evidencia de que la situación de la economía no termina de recuperarse, ¿no? Sin embargo, creo que no es tan difícil superar una situación tan complicada como esta, toda vez que el país todavía tiene un importante margen de maniobra, que si el gobierno se dispusiera a tomar el conjunto de medidas que tiene al alcance de su mano, pudiera corregir buena parte de los desequilibrios que crean toda esta ¿Cómo cuáles, problemática. por ejemplo? Mira, en primer lugar, el desequilibrio fiscal, ¿no? O sea, creo que ahí está la raíz de los males, ¿no?, de la economía venezolana. Creo que si el gobierno terminara de unificar el régimen cambiario, ¿no?, evitar el sacrificio de condenar a PDVSA a vender buena parte de sus dólares a la baja tasa de cambio de 10 bolívares por dólar y unificara a la tasa de cambio de ICON, evitaría el déficit, la presión deficitaria que eso ejerce sobre PDVSA y tuviera más bolívares. Otras medidas tienen que ver con la sinceración del precio de la gasolina, el ajuste que se hizo fue insuficiente. Hay otras medidas de tipo monetario que tienen que ver Y con... hay muchas más que vamos a hablar durante todo el Así programa. es, pero hay medidas, Sí, hay claro. medidas al alcance de la mano. O sea, no hay que tomar ¿Qué medidas opina draconianas Jesús para Cacique? tomar esto. Sí, gracias por la invitación a tu programa, Germán, y un honor compartir con Víctor. Con visiones distintas del Aunque problema. coincidimos en diferentes puntos, ¿no? Venezuela está atravesando la mayor inflación del mundo. El Fondo Monetario Internacional estima que este año vamos a cerrar con una inflación aproximadamente de 720%. Para el 2017 la cifra es aún más lapidaria, 2.200%, que haría pulverizado el sector comercio y el sector manufactura. De hecho, Venezuela está atravesando por una fuerte depresión económica, 9 trimestres de forma recurrente en caída libre. El Banco Central de Venezuela, trancando cifras, no publica el cuarto trimestre del Producto Interno Bruto, aunque oficialmente publicaron una nota de prensa, cerramos con una contracción de 5,7%. El sector manufactura, 9 trimestres cayendo, el sector comercio, 7 trimestres en caída libre. Eso ¿Datos del Banco Central? Datos del Banco Central, eso significa que este es un modelo arcaico, un modelo primitivo y prehistórico. ¿Pero qué modelo es este, Jesús? Esto es un modelo con una visión retrógrada, esto es un modelo pero marxista, este es un modelo leninista. capitalista, tengo entendido, ¿no? Bueno, pero ese es el discurso del gobierno central, pero el señor Jorge Giordani en el año 2017 con las expropiaciones, a través de las confiscaciones, destruyó el aparato productivo en Venezuela. Luego en el año 2010 le endosó la culpa al mercado de capitales y aniquiló las casas de bolsa. Lo que acaba de indicar Víctor lo comparto totalmente. El financiamiento del Banco Central de Venezuela, PDVSA, a la fecha es 94.671 millones de dólares, el equivalente a 8 veces las reservas internacionales. La Constitución es muy explícita. El artículo 320 de la Constitución indica que en el ejercicio de las funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Víctor, ¿Ve cómo se explica este financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA? ¿Tu criterio con relación a eso? Oh, ahí está una parte del problema, es lo que te explicaba antes. O sea, por eso es que una de las primeras medidas tiene que ser la unificación del régimen cambiario y la sinceración del precio de la gasolina, porque son las dos principales presiones deficitarias que tiene PDVSA. Entonces, ¿qué ocurre? Que PDVSA no recoge suficientes bolívares para pagar una nómina de más de 140.000 trabajadores. Del precio de la gasolina. Y totalmente insuficiente porque no permite cubrir los costos de producción. Entonces, mientras PDVSA siga siendo deficitaria, ¿de dónde saca PDVSA la plata para pagar su nómina? ¿De dónde ¿A saca dónde PDVSA? tendría que llegar el precio? Déjame explicarte primero esto para que la audiencia pueda entender este asunto, ¿no? Porque fíjate, si eso no se resuelve, ¿qué pasa? Que PDVSA va a seguir emitiendo sus famosos pagarés, se los entrega al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, ¿de dónde saca la plata?
de imprimir dinero sin respaldo en la economía. Le da esa plata a PDVSA y ¿qué hace PDVSA con esa plata? Le paga a la nómina de 140.000 trabajadores, le paga a los proveedores y contratistas para que estos a su vez le paguen a sus nóminas, le transfiere recursos a las misiones sociales para que le paguen a toda la gente que trabaja en las misiones sociales. ¿Y qué hace esa gente? Se lanza al mercado a comprar los productos que necesita. Entonces estás inyectando una descomunal cantidad de dinero a una economía que tiene muy pocos productos, o sea, los índices de escasez son crecientes y por supuesto ese desajuste provocado por el déficit de PDVSA es lo que se convierte en el principal factor propagador de la inflación. Por eso, si se cumpliera el mandato del artículo 320 de la Constitución bolivariana que acaba de leer Jesús Cacique, buena parte de este problema se corregiría. O sea que tú tienes una concepción económica que tiende a la izquierda, o diríamos cerca del marxismo, ¿no? Y Cacique tiene más hacia lo liberal. Pero entonces, ¿coinciden ambos en cuanto a lo que son los problemas? Coincidimos en el mandato constitucional del artículo 320. Sí, bueno, hay dos escenarios. El primero, la propuesta de los economistas, el incremento del precio de la gasolina debería estar girando alrededor entre 13 y 14 bolívares aproximadamente. Si ajustamos el precio de la gasolina desde el penúltimo incremento que hubo, que fue hace 20 años, si lo ajustamos por inflación, es 33 bolívares el precio de la gasolina. Los estándares internacionales, por litro. Sí, los estándares internacionales, Hong Kong, 1.8 dólares el precio de la gasolina. Esto significa que quedó rezagado el precio de la gasolina y los subsidios los tenemos que cargar todos nosotros los venezolanos a través de impuestos, a través de inflación y devaluación. Pero es increíble, no se explica un país que desde el año 1999, un país petrolero, hasta septiembre del año 2015, las exportaciones petroleras son 884.245 millones de dólares. Dos boom petroleros hemos experimentado. El primer boom petrolero 2004-2008 por 291.878 bolívares y un segundo boom petrolero del 2011 al año 2014 por 339.034 millones de dólares. Estamos hablando aproximadamente del 68-70% del total de exportaciones petroleras y estamos atravesando una calamidad económica en el país, todos nosotros los venezolanos. Jesús, pero ¿cómo sería el impacto que eso ocasionaría en la población venezolana en este momento si aumentamos los precios de la gasolina a precios internacionales? Ya per se hubo un incremento. Sí. ¿Qué dices tú, Víctor? Disculpa, hubo un incremento de 6.215%. Ya per se tiene un impacto de 207% de inflación. Mira, si el ajuste se sabe hacer, si se hace bien, el impacto sería favorable para la mayoría de la población que hasta ahora no se ha beneficiado para nada del subsidio a la gasolina. Me refiero a la población de menores recursos, que no tiene carro, que no tiene vehículo propio, que jamás va a una estación de servicio a llenar un tanque de gasolina, que por el contrario tiene que movilizarse en un sistema de transporte público cada vez más precario, que es una calamidad. Si se colocara un precio justo para la gasolina, que permitiera cubrir sus costos de transporte, de refinación y de comercialización, y se garantizara una ganancia razonable, y esa ganancia fuese invertida en la modernización y ampliación del sistema de transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país, y se fijara una tarifa al 50% de la que actualmente rige, esa medida que supuestamente se vende, se presenta como el detonante de un conflicto popular, sería más bien la fuente de recursos para modernizar y mejorar la calidad del transporte público. ¿Qué criterio es eso? Bueno, incluso yo discrepo levemente con Víctor de precio justo. Precio justo no existe en economía, obviamente. Todas las empresas tienen una estructura de costos diferente. ¿Cómo vas a establecer tú un precio de margen de utilidad o un margen de beneficio del 30% con una economía que la inflación está alrededor, al cierre de este año, entre un 480 y 520%? Incluso las cifras del Senda son muy lapidarias, la canasta alimentaria familiar y la canasta básica familiar, ¿no? En segundo lugar, exhorto, voy a aprovechar tu programa, con tu autorización, por favor, Germán, adelante. Exhorto al presidente de PDVSA que publique los estados financieros, los balances de PDVSA del año 2015. El tiempo es inexorable aquí en televisión, pero vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con estos dos economistas viendo el panorama económico venezolano. Ya regresamos.